Eh, y luego vean este video, el de la clase de hoy, eh, porque así van a terminar de comprender el tema de reactores. Eh, yo ahora no voy a explicar, ¿sí?, lo que van a ver en el video que les acabo de subir. No lo voy a explicar, voy a explicar un ejercicio que es el que tienen subido también. Si, no sé si han ingresado a la UB, hay un ejercicio que, ¿se acuerdan que la clase pasada, para aquellos que estén todavía en la compu mirándome, ¿se acuerdan que la clase pasada les comenté que íbamos a hacer un ejercicio que también lo habían visto al ejercicio en integración 3? ¿Se acuerdan o no? Sí, sí, creo Sí, que era uno de, Pacho, una consulta. ¿Pudiste ver el ¿Quién me problema habla? ese de que no se guardaban la ¿Quién base me de habla? datos? Ah, Joaquín. No Sí. lo pude, no lo pude ver a Héctor. O sea, la verdad es que no me pude juntar por nada con Héctor. No tuve ni un segundo, ni yo ni él. Mañana me pongo de cabeza a solucionarles eso. Eh, yo sigo con el problema en esta compu. En mi notebook no lo he tenido. Yo quisiera preguntarles, bueno, no sé quiénes han tenido ese problema, pero vino un colega, para que le explicara una parte del simulador y necesita. Entonces le pasé el programa este, el craqueado, lo instaló en su notebook, pero él hizo descomprimió el RAR que yo le di con un archivo, con otro programa distinto al Windows RAR, digamos. Y cuando lo descomprimió, le desaparecían muchos archivos y no lo podía instalar. Cuando hizo la descompresión nuevamente, pero con el Windows RAR, el que le muestra unos libritos, ¿sí? En el Sí, icono, sí. bien. Aparecieron todos los archivos, lo instaló y no tuvo ningún problema, le aparece la base de datos, le aparece todo. No sé si será problema de la compu, quizás no, o sea, estoy tocando de oído, la verdad que desconozco cuál puede ser el problema, pero a él tuvo un problema similar porque no pudo instalarlo, porque no le borraba archivos, eh, y cuando lo descomprimió de la otra forma, le apareció todo, lo instaló y le funcionó bien, porque le levantó archivos que yo le pasé, digamos. Este, no sé si es ese el problema, pero la verdad que discúlpenme, no tuve tiempo de hablar con Héctor, o sea, para que él se siente y porque se tiene que conectar él a esta compu y verla y ver qué pasa. Eh, pero, a ver, no prometo nada, pero sí mañana sí me junto con él, lo hablo, le mando un mensaje y en algún momento veo de ver ese tema, ¿sí? Mil disculpas, Joaquín, y mil disculpas a los demás, ¿no? Porque No, por favor. también había estado, perdón, me olvidé el nombre que vino, no debe estar conectada, creo que es la chica que se iba a Estados Unidos el lunes, me suena. Bueno, ella también estaba con el mismo problema y abrí los archivos acá también y no hubo forma. Digamos, seguía yo también con el mismo problema que tenía ella en su compu. Eh, pero bueno, sí, mañana me pongo y para la semana que viene se los tengo resuelto. ¿Tá? Disculpe. Bien. Bueno, yo les comenté eso del ejercicio, no sé si se acuerdan, si han entrado a la UV, van a ver que hay un ejercicio en PDF. Denme un segundo. Les comparto pantalla mientras miran el partido antes que empiece la selección, que faltan 7 minutos. ¿Se ve ahí? sí, se ven. Sí, profe, se ve Bien, bien. bárbaro. Este, ven que dice integración 3, integración 4, el ejercicio número 1, integración 3, integración 4. En integración 3, creo que este ejercicio era el ejercicio 3, una cosa así. Eh, es un ejercicio que tomé yo de integración 3 y lo hice con el simulador y me dio prácticamente igual, ¿sí? Prácticamente los mismos valores con la simulación que con el ejercicio que lo tengo acá, realizado en MATLAB, ¿sí?
Yo ya se los subí a los dos, a ambos, o sea, les subí la consigna y les subí el ejercicio en MATCAD, que probablemente ustedes ya lo tengan, ¿sí? Lo deben tener del año pasado o de cuando hayan hecho integración 3. Ven que dice ejercicio 3. Como para, la idea sería, la idea sería que intenten simularlos ustedes. Yo ahora se los voy a mostrar el ejercicio, ¿sí? No lo voy a simular, sino que ya lo tengo, yo ya lo tengo hecho. ¿Se está viendo el Unisim ahí o tengo que dejar de compartir? No, se ve el Unisim, ¿no es cierto? No, profe, No, seguimos profe. viendo El PDF el del mercado. ¿Cómo hago eso entonces? Tengo que... Profe, capaz que está compartiendo lo que es el PDF y es compartir pantalla. A veces Sí, creo sí. que por eso. No, sí, tengo compartiendo pantalla, uso compartido, pero entiendo que ahora Zoom me dejaba pasar de una cosa a la otra sin poner compartir de nuevo. Ahí sí se ve el unísimo, ¿cierto? Sí, sí. Sí, ahora sí. Bien, bueno. Este es el proceso, ¿sí? De ese ejercicio. Fíjense que tiene esta forma. Lo que voy a hacer va a ser explicar cómo hice este ejercicio, digamos, para que después ustedes se sienten y comprendan cada una de las cosas que hice, eh, y se sienten de última y lo hagan ustedes y después vean si les quedó, ¿tá? Pero si les da. Eh, pero bueno, no lo voy a hacer paso a paso, escribiendo, sino que voy a ir entrando equipo por equipo, mostrando, explicando lo que haga falta en cada equipo, etcétera, eh, hasta para que vean cómo dio y vamos a compararlo con el archivo, con el ejercicio realizado en MATCAD. ¿Tá? Entonces, igualmente tengo una presentación. Están viendo la presentación ahí, ¿no es cierto? Bien. A ver, a ver, discúlpenme, ocultar panel de video, no, ocultar controles, ahí está. ¿Entienden de qué se trata? Si los que han descargado el PDF y los que tengan ganas de contestar o estén ahí medios atentos, eh, ¿entienden de qué se trata ese ejercicio? Sí, profe. Al menos recordé algo de ese ejercicio. ¿Qué es ese ejercicio? ¿Qué es? ¿Lo han visto no solo en integración 3, ni lo están Ciclo viendo ahora? Brighton. Muy bien, ¿quién fue? Pablo Víctor Cavazzi. Bien, Cavazzi, ese es el ciclo de Brighton, muy bien, muy bien. ¿Se acuerdan que se producía el ciclo de Brighton? Básicamente, bueno, no están dando esto, ahí está, ¿sí? El ciclo de Brighton se puede ver, digamos, o se da mucho en lo que son las turbinas de combustión de gas, ¿sí? Las turbinas de combustión de gas, ¿qué turbina conocen de combustión de gas? O de combustible, digamos, pero se las denomina turbinas de gas. ¿A dónde han visto? ¿Qué creen? ¿Dónde hay turbinas de gas? Una Impulsores central de aviones. termoeléctrica. ¿De a uno? A ver. Los dos respondieron bien, pero quiero... En una termoeléctrica, una central de generación de Bien, energía una, termoeléctrica. una central termoeléctrica, ¿sí? ¿Y cuál es la otra? Los impulsores de los motores de aviones. Claro, exactamente, ¿sí? Las turbinas de los aviones, ¿tá? Básicamente, no sé si se ve el cursor ahí. ¿Se ve el cursor? Sí, Bien. sí, profe. Básicamente ingresa el aire, ¿sí? Ingresa el aire, se comprime, o sea, aumenta la presión. Esto sería esto, ¿sí? Estamos en este punto, en el punto 1, ¿sí? Se produce un aumento de la presión a través isoentrópicamente, ¿sí? A través de una curva isoentrópica, o sea, con la misma entropía, ¿sí? Y este punto, ¿sí? Pasa de un punto P1, en el cual el aire tiene una presión y una temperatura, e isoentrópicamente, ¿sí? Aumenta su presión y su temperatura también, ¿sí? Aumenta la presión y la temperatura, luego está la etapa de combustión, ¿sí? En la cual ingresa el combustible, puede ser un combustible líquido, un combustible gaseoso. ¿Por qué se dice que es una turbina de gas? Porque la mayor proporción, el mayor aporte es a partir del aire, ¿sí? Es aire
es aire que ingresa, no es aire filtrado ni nada, es aire directamente. Ya vamos a ver un par de fotos que tengo para mostrarles, pero es aire ambiente, ¿sí? Se comprime ese aire ambiente, se mezcla con el combustible, se produce una combustión, ¿sí? Que sería esta etapa a presión constante, y luego en este punto, digamos, se produce una expansión, ¿sí? Y en la expansión, una expansión isoentrópica también, ¿sí? En una curva isoentrópica, pero en la cual cambia la temperatura y la presión. En realidad la presión termina a la misma presión de entrada, porque los gases que salen de esta turbina salen a la misma presión, salen a presión ambiente, es una turbina que sale a la atmósfera, ¿sí? Pero no salen con la misma presión, fíjense que con la misma temperatura, ¿sí? Fíjense el punto 4 acá, si se dan cuenta, el punto 4 está por encima del punto 1 y hasta por encima del punto 2 también, ¿sí? Que son dos temperaturas, o sea, cuatro temperaturas distintas, ¿sí? Estas cuatro son cuatro temperaturas distintas. Esta es la temperatura a la que arranca el ciclo, digamos, aumenta la temperatura debido a la compresión, luego aumenta debido a la combustión, fíjense que se suministra un calor, y luego baja esa temperatura, pero queda por encima de la temperatura 2. Ya lo vamos a ver ahora. Me dijeron recién una turbina de avión, por ejemplo. ¿Sí? Acá hay dos videos, los tengo linkeados como para verlos a los videos. Este dura 8 minutos y este dura 3 minutos. No me parece, no me parece necesario que lo que lo veamos ahora. Están cargados perdón, en la V, ¿sí? Entonces después si quieren los miran desde ahí. Son dos videos de YouTube que encontré, pero hay un montón de videos mejores, ¿sí? Y ambos hablan de turbina de gas como turbina de avión, ¿sí? Me dijeron una central termoeléctrica. ¿Qué es esto? ¿Un avión? Para los que están. No, no Una es un avión. Una central termoeléctrica. Fíjense, acá tienen una vista del lado. Fíjense que básicamente, si vuelvo 2 páginas para atrás, ven esta forma que tiene el compresor, significa que vengo de una presión y comprimo, voy a un sector más pequeño, digamos, donde es más reducido, entonces se produce esa compresión, y acá luego aumenta el tamaño, entonces se expande, ¿sí? Hay una compresión y una expansión. Fíjense que la forma vista de lado, la turbina, ¿sí? En realidad acá no está la turbina, pero esto asemeja a una turbina. La turbina está acá adentro, hay una turbina aquí dentro. Estas son casillas de aire, ¿sí? Que lo único que hacen es filtrar el aire, pero de partículas, ¿sí? No filtran el aire de tal forma de obtener oxígeno puro, sino que es aire ambiente. Estas casillas de aire, ¿sí? Lo único que hacen es filtrar el aire ingresa, ¿sí? Ingresa, acá adentro hay una turbina, pueden ver o sea, la idea no es que aprendamos cómo es una turbina, sino que veamos el ejercicio, pero básicamente ingresa en la zona de expansión de la turbina, se comprime debido a los álabes, ya van a ver los videos esos que les dejé, van a comprender a qué me refiero con los álabes. Son álabes que arrancan con un diámetro mayor a un diámetro menor, entonces se va produciendo una compresión del gas. Ese gas luego comprimido se mezcla con inyectores de combustible, ¿sí? En este caso el ejercicio que vamos a ver se inyecta octano, ¿sí? Como combustible, se produce la combustión, ¿sí? Hay una cámara de combustión, se produce esa combustión, aumenta la presión de los gases, etcétera, o sea, la presión de los gases se mantiene, aumenta la temperatura de los gases, etcétera, y esos gases luego pasan por, obviamente, ustedes pueden, es energía de combustión que pasa a energía térmica que pasa a energía mecánica, ¿sí? Porque estamos, en este caso, energía eléctrica, pero en una turbina, por ejemplo, de un avión, se convierte en energía mecánica, ¿sí? En energía eléctrica pasa por un eje en el cual rota, ¿sí? Y por las Ds que tienes, bueno, lo tiene que haber visto en eléctrica, ¿no? Pero va generando la corriente y esos gases luego se expanden. ¿Dónde se expanden? En esta chimenea, ¿sí? Los gases se expanden. Si ustedes
a ver si tengo alguna que se vea mejor. No tengo. En esta zona se ve una salida a esta altura, pero que se expande, se abre como acá baja como baja acá la curva, digamos, que es la zona de compresión. Aquí lo que hace es subir y se expande, e ingresan los gases por acá y salen por acá. Esta es una turbina, ¿sí? Esto es una TG, una turbina de gas, ¿sí? De ciclo abierto. En este caso el ciclo está abierto porque los gases luego de la combustión lo que hacen es salir por la primer chimenea. Vieron que en la imagen siguiente hay 4 chimeneas. Nosotros estamos viendo hasta esta chimenea. ¿Se ve el cursor? ¿Se ve el movimiento? Sí, Ustedes están, lo que estamos viendo en esta foto, vemos hasta la primer chimenea, ciclo abierto. Cuando el ciclo es combinado, parte de esos gases, en vez de emitir, porque son gases que salen a muy alta temperatura. Si volviéramos para atrás, fíjense luego, cuando vean el video, fíjense que en el punto 4 del ciclo de Brayton, de temperatura-presión, van a notar, en el gráfico de temperatura-presión, van a notar que la temperatura 4 está por encima de la temperatura 2, ¿sí? Por debajo de la 3, obviamente, porque es la de combustión, pero por encima de la temperatura 2. Entonces, esa temperatura sigue siendo alta. Entonces, si nosotros trabajamos digamos, si emitimos esos gases a la atmósfera, estamos perdiendo mucha energía térmica. Entonces lo que se hace un ciclo combinado. Esto lo tienen que haber visto con el ingeniero Fonseca. José generalmente hace la gráfica en el pizarrón y les explica bien toda esta parte en termodinámica. Parte de esos gases son emitidos, ¿sí? Pero otra parte pasa por intercambiadores, ¿sí? ¿Qué hacen? Generan vapor de alta presión, porque son intercambiadores que calientan agua, ¿sí? Generan vapor de alta presión, y ese vapor de alta presión luego se utiliza, fíjense, esta zona, ¿ven? Acá salen los gases, comunican los gases a la chimenea y salen. Entonces, esos gases de combustión pasan por un intercambiador, calientan agua, generan vapor de alta presión. Ese vapor de alta presión luego se utiliza nuevamente para generar energía eléctrica, y los gases, como intercambiaron calor con el agua generando vapor, salen por esta segunda chimenea a una temperatura mucho más baja. Van a notar que esta chimenea nosotros hicimos las mediciones cuando yo trabajaba, o sea, sigo trabajando en el SICA, ¿no? Pero cuando estaba dentro en el área de calidad de aire del SICA, nosotros subíamos aquí a esta chimenea, a las plataformas estas, y hacíamos las mediciones que ustedes, bueno, ahora el año que viene, cuando estén en quinto año, van a tener, o bueno, aquellos que ya hayan hecho ingeniería ambiental con el doctor Pepino. Él seguramente les explica toda esta parte, pero nosotros hacíamos los monitoreos de emisiones gaseosas, ¿sí? De estas chimeneas. Subíamos aquí, hacíamos una medición con una sonda de los gases que emiten y el material particulado que emiten. Cuando medíamos la temperatura en esta chimenea, ¿sí? En la del ciclo abierto, por decirlo de alguna forma, la temperatura de los gases llegaba hasta unos 800 grados a veces, 700, 800 grados. Luego del ciclo combinado, luego del intercambio de los gases con el agua para generar vapor, cuando salían por la segunda chimenea los gases, cuando medíamos acá, los gases de combustión acá tenían una temperatura de unos 130, 140, 150 grados. No llegaban a 200 grados. O sea, bajaba muchísimo la temperatura. Imagínense toda la energía que se está perdiendo acá, ¿sí? Al emitir gases a 800, 1000 grados, 1500 grados, y la que se recupera, ¿sí? A partir del intercambio o sea, introduciéndolo en un intercambiador, emitiendo hasta 120, 140 grados de temperatura los gases, ¿sí? Se comprende más o menos cómo es el ciclo. Esto es ciclo abierto, ¿sí? Es el ciclo de Brayton acá, y el ciclo combinado es agregando un sector más de intercambio de calor, ¿sí? En el cual utilizamos parte de estos gases eh, para generar vapor. ¿Se comprendió más o menos? Sí, profe. Bien, bueno. En el ejercicio, fíjense,
En el ejercicio tenemos una bomba de engranajes que es la que alimenta, ¿sí? Alimenta a un mezclador, ¿sí? Esto sería, básicamente sería una cosa así, sería acá, sería este gráfico, el B2 más grande, ¿sí? La zona de compresión, en esta zona, luego está la zona de mezcla, la zona de reacción, que es la cámara de combustión, por decirlo de alguna forma, y después la salida de la turbina, ¿sí? Entonces, por un lado se alimenta el combustible a través de una bomba de engranajes, le aumenta la presión, y por otro lado se alimenta aire, ¿sí? Entra al compresor, ese aire entra al compresor, luego entra a una cámara en la cual se mezcla el aire con el combustible, y luego de esa mezcla ingresan a la cámara de combustión, que con una pequeña ignición, digamos, se produce la combustión, se generan los gases, ¿sí? Esos gases, obviamente, pasan por un eje, mueven un eje o lo que sea para producir energía, ¿sí? O energía eléctrica o mecánica, y luego son liberados a la atmósfera, ¿sí? ¿Se comprende más o menos cómo es? Sí, supongo que sí, porque están todos Sí, profe. mirando el... Bien, bárbaro. Eh, bueno, este es las tablas, digamos, que ustedes van a lograr, digamos, que van a ver en el simulador que les mostraba recién, ¿ven? Las tablas de energía, tablas de composición y tablas de corrientes de materia, ¿sí? Esta tabla directamente haciendo clic derecho en la parte verde, cuando tengan un archivo, cuando estén trabajando con las torres, etcétera, ustedes ponen clic derecho y ponen agregar tabla y seleccionan, le preguntan si quieren la de energía, la de composición y la de las corrientes de masa, digamos, y las agregan, ¿sí? Pueden agregar más columnas, menos columnas, quieren ver 2 o 3 corrientes nomás, pueden, etcétera. Y esto es, digamos, esto mismo, pero impreso PDF. Ustedes hacen clic derecho en la pantalla verde, ponen imprimir el PFD, ¿sí? Ponen print PFD, que es Process Flow Diagram, ¿sí? Ponen imprimir y lo imprimen en PDF. Obviamente no se los imprime con la, este, con el fondo verde, nada más, ¿sí? Era la idea, lo hice, lo imprimí y lo puse en otra filmina como para que se vean los valores, ¿sí? Y esto me quedó desactualizado, pero no importa, porque ya les digo por qué. Y este es el proceso, ¿sí? Paso al simulador, y este es un segundo ejercicio, fíjense que también dice integración 3, integración 4, es otro ejercicio que tienen en integración 3, ¿sí? Que han hecho en integración 3, en el cual van a utilizar, van a tener que cargar estas reacciones. Cuando vean la clase 4 que ya está cargada, van a terminar de comprender esta parte y cómo cargar las reacciones. Después, si quedan dudas para ver cómo se cargan las reacciones o cómo se cargan las otras reacciones, hacemos una clase de consulta para el jueves que viene, ¿sí? Paso ahora, terminamos, paso al, ya he tenido, paso al simulador, ¿sí? Y les voy explicando a medida que voy a tratar de ir pasando de aquí al PDF, ¿sí? Ustedes van a ver el simulador, yo voy a ir leyendo lo que dice el PDF. Dice, dado el siguiente diagrama de flujo, hay que determinar el cuadro resumen de balance de masa y energía, que es el cuadro que yo les mostraba recién, digamos el cuadro que están viendo en este momento, ¿sí? Los consumos de potencia de la bomba 1 y la bomba 2, ¿sí? En realidad es esta bomba, ¿sí? Y el compresor. La potencia entregada por la turbina 3, ¿sí? Acá estoy teniendo un problema, disculpen. Tengo que cerrar. Ahí está. Bomba 3, me borra los caracteres cuando tengo mucho tiempo abierto el ejercicio. B3 y la potencia neta en watt, ¿sí? Yo creo que lo tengo en kilowatt. El nombre del proceso, ¿cuál es el nombre del proceso? Me lo dijeron recién.
ciclo de Brighton. Sí, el ciclo de Brighton, ¿sí? O, o un ciclo abierto, o podría ser el ciclo combinado, pero sí, es el ciclo de Brighton, esto, ¿sí? Eh, y luego dice, si un proceso genera 140 megawatts, ¿sí? ¿Cuánto combustible consume? O sea, queremos saber, si nosotros generamos 140 megas de potencia, de energía, eh, ¿cuánto consume de combustible? Que es el octano, ¿sí? Dice, datos. Las alimentaciones se encuentran a 298 Kelvin y un bar, o sea que F1 y F3, ¿sí? Ingresan a 25 grados centígrados y una atmósfera o un bar o 100 kilopascales. ¿Tá? Se alimenta 100 litros horas de octano, ¿sí? Puro, o sea, aquí alimentamos octano puro a una bomba de engranajes. ¿Tá? Se alimenta F3, en F3, con aire en un 5% del exceso estequiométrico. ¿Sí? Del exceso estequiométrico se refiere a la reacción que se produce del exceso, un 5% en exceso, ¿sí? De la reacción que se produce entre el oxígeno y el octano. ¿Vamos? Y se lo comprime adiabáticamente, ¿sí? Porque es el ciclo de Brighton, en el compresor B2, ¿tá? Con una razón de compresión de 10. La combustión se produce en el reactor isobárico y adiabático, ¿sí? El reactor es isobárico y adiabático. Los gases de combustión, disculpen, los gases de combustión se expanden en la turbina de B3 y se devuelve a la atmósfera. ¿Tá? Esta corriente es la que sale a la atmósfera. Entonces, pasamos al simulador. ¿Qué, qué Pachu, compuestos? Sí, ahí ¿quién me no hay que habla? tener en cuenta alguna eficiencia que tenga la turbina. Sí, sí, por lo general, o sea, ahora lo que yo hice fue suponer una eficiencia, me estás hablando de la turbina de la B3, ¿no es cierto? Claro, Sí, yo lo que hice fue suponer una eficiencia del 80%, una eficiencia diabática, ¿no? claro. El simulador por default, digamos, por defecto, tiene 75% de eficiencia diabática. Yo lo que hice fue ponerle 80% de eficiencia diabática para compararlo con el de MadCAD, con el ejercicio hecho en MadCAD. El ejercicio en MadCAD yo no lo hice, me lo pasó el ingeniero Castaño, ¿sí? En PDF. Entonces no pude revisarlo, que está bien, que está mal, además tengo unas cosas en rojo, pero los cálculos que nosotros queremos ver están, ¿sí? Entonces con una eficiencia del 80%, a mí, en el simulador, a mí me calcula el mismo consumo de combustible y la temperatura a la que me salen los gases es la misma a la que le sale, a la que sale calculado en MadCAD, ¿sí? Por eso le cambié la eficiencia a 80%, pero por lo general está en eso, en 70-75%. Perfecto. Joaquín eras, ¿no? ¿Eras Sí, vos? sí, Bien. sí. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Cuáles son los compuestos? Vamos a arrancar a cargar los compuestos, ¿no es cierto? Lo que tenemos, ponemos componentes, generamos un nuevo, una nueva lista de componentes y la lista de componentes que tenemos, ¿cuáles son? Si es aire, ¿qué es ese aire? El aire es 21% oxígeno, 79% nitrógeno, ¿no es cierto? Entonces, no es oxígeno puro, como yo les comentaba, por eso les mostraba la foto para que ustedes comprendieran de dónde salía, digamos, de que era aire y no aire, oxígeno puro. ¿Tá? Entonces, es aire ambiente, por lo tanto es oxígeno con nitrógeno en esas proporciones, ¿sí? El combustible, ¿cuál es el combustible? N-octano, ¿tá? Y la reacción, ahora se las voy a mostrar. Ay, no la tengo abierta, discúlpenme un segundito que... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ay, lo tengo enmarcado. Tengo enmarcado, voy a... aguárdenme un segundo que me olvidé de PDFearlo, como quien dice.
Ah, no, sí está. Está. Ah, bien. Ah, no, me equivoqué. Perdón, sigo equivocado. Ahí se ve el PDF. No, se está viendo Sí, el Unisim. Sí. el Ah, Unisim. el Unisim, bien. Ahí está. Fíjense, la reacción es octano más, o sea, está balanceada, ¿no? Es octano más 12,5 o 25 medios de oxígeno, que da 8 de dióxido de carbono y 9 de agua. Esa es la reacción, ¿sí? Con esa reacción, yo sé ahora que tengo también dióxido de carbono y agua. Pero ¿por qué es esa reacción y sé que se genera dióxido de carbono y no monóxido de carbono? ¿Por qué? ¿Por qué creen? por el exceso de oxígeno. Muy bien, como está entrando oxígeno en exceso, la combustión, o sea, se ingresa oxígeno en exceso para que la combustión sea completa, ¿tá? Para que lleve todo reduzca todo a dióxido, ¿tá? Entonces, los compuestos que yo debo cargar son oxígeno, nitrógeno, a pesar de que es un inerte y no participa de la reacción, existe, ¿sí? Está en el aire, entonces lo tengo que tener en cuenta. El N-octano, el normal octano, dióxido de carbono y agua, ¿sí? Cargamos los compuestos, perfecto. Pasamos ahora al modelo termodinámico, ¿sí? Con Penn Robinson ajusta bien, son orgánicos, ¿sí? Por lo tanto, un octano, digamos, un compuesto, un hidrocarburo, ajusta muy bien con Penn Robinson, ¿sí? Seleccionamos Penn Robinson. Y luego pasamos a una pestaña que, bueno, van a ver en el video que les dejé cargado la selección que deben hacer, de acuerdo a qué pueden hacer la selección, de qué reactor, de qué tipo de reacciones, etc. En este caso, la reacción es una reacción de combustión, ¿sí? Fíjense que como es de conversión, una reacción, perdón, me equivoqué, no era abrir eso. Ustedes van a seleccionar, acá ustedes no van a tener reacción, ¿sí? Entonces tienen que agregar esa reacción. Eso está explicado en el otro video. Entonces, ¿qué tipo de reacción esta? Es una reacción de conversión, ¿sí? Por lo tanto, cuando abran, se les abre esta ventana y eligen reacción de conversión, ¿sí? Al abrir reacción de conversión, van a tener que cargar los compuestos de la reacción, ¿sí? Cada uno de los compuestos, ustedes pueden ponerlo en el orden que quieran acá, ¿sí? O sea, yo podría haber puesto dióxido, agua, oxígeno, octano, de arriba hacia abajo, no importa. ¿Por qué? Porque lo que va a determinar cuál es el orden, cómo están los compuestos reaccionando, o cómo están en la reacción, o cómo se da la reacción, ¿sí? Es el coeficiente estequiométrico. Ustedes lo que van a hacer es cargarle a cada compuesto el coeficiente estequiométrico con el signo que le corresponda, ya sea reactivo, o sea, si es reactivo lleva signo negativo y si es producto lleva signo positivo. ¿Se acuerdan de eso? Sí, obviamente. Entonces, la reacción era 1 de octano, 12,5 de oxígeno, ¿sí? Quedaba 8 de dióxido y 9 de agua. Por lo tanto, los coeficientes van a ser -1, -12,5, 8 y 9, ¿sí? 8 para dióxido de carbono y 9 para oxígeno, ¿tá? Esa es la reacción balanceada. Fíjense que cuando la reacción es correcta, el balance está correcto, el balance da 0 y bueno, no se las va a poner en verde porque les falta determinar algo más. ¿Qué es lo que falta determinar? Es determinar el porcentaje de conversión que se va a dar. En la siguiente pestaña, ¿se acuerdan que llenamos las ventanas que íbamos abriendo, íbamos trabajando de izquierda a derecha, ¿sí? Y de arriba hacia abajo?
de izquierda a derecha, de acá para acá, y de arriba hacia abajo si tuviéramos más pestañas. En este caso tenemos estas dos, pasamos al sector donde nosotros le vamos a decir cuánto se va a generar de la combustión o en qué proporción se va a dar esa conversión. Como es una conversión completa, fíjense que la conversión está en función de la temperatura. Si nosotros tuviéramos que la conversión es función de la temperatura, tuviéramos ese dato, cargaríamos para C1 y C2, para estas dos constantes, el valor correspondiente a la ecuación de porcentaje de conversión. Como sabemos que la conversión es de un 100%, fíjense que está en porcentaje, como es un 100% y no depende de la temperatura en este caso, entonces el C0 directamente es 100, ¿sí? Y los demás los dejamos vacíos. ¿Tá? Entonces con eso determinamos o le decimos al ejercicio, al simulador, mira, esta es la reacción y se va a dar en un 100% de conversión. ¿Sí? Esa reacción, luego, ya lo van a ver también en el video, luego hay que asociarla, van a generar un set de reacciones. Esto es básicamente, en el caso de que ustedes tuvieran dos reactores distintos, por ejemplo, y tienen reacciones, y tienen 4 reacciones, y 2 reacciones se dan en un reactor, y las otras 2 se dan en el siguiente reactor. Entonces, ustedes, por cada uno de estos, por cada set de reacciones, ¿sí? Es como que dicen, bueno, este conjunto de reacciones se va a dar en un reactor, este otro, o se van a dar de manera conjunta, ¿sí? Y estas otras reacciones se van a dar en otro reactor de manera conjunta, ¿sí? Entonces ustedes van a, en este caso tenemos una sola reacción y un solo reactor, pero por cada grupo de reacciones que se dan de manera conjunta, ustedes van a tener pueden llegar a tener distintos sets de reacciones, ¿sí? Y luego, y por último, ¿sí? Para que funcione, digamos, por decir de alguna forma, ustedes tienen que decirle a la reacción cuál es el modelo termodinámico al cual tiene o cuál tiene asociado, digamos, para que se produzca, ¿tá? Y esto es en Add to Fluid Package, esto es FP, es de Fluid Package, ¿sí? Entonces, al seleccionar Add to Fluid Package, les pregunta, ustedes pueden llegar a tener distintos modelos termodinámicos para distintos grupos de reacciones, ¿sí? Entonces, en este caso tenemos uno solo, lo que van a hacer es seleccionar y agregarlo, por lo tanto, el sistema ya va a saber que esta reacción trabaja de acuerdo, ¿sí? A este modelo o a este paquete de fluido, ¿sí? Con eso pasamos al entorno de simulación. Cuando ustedes pasen al entorno de simulación, obviamente van a tener la pantalla en verde. ¿Me siguen? Sí, profe. Bien. A partir de ahí, lo que hace, estas tablas ustedes no las van a tener todo vacío. A partir de ahí lo que pueden empezar a hacer es empezar a colocar directamente los equipos, ¿sí? Ir colocando equipo por equipo, porque yo puedo después ir uniendo e ir haciendo que calcule uno por uno o que calcule todo junto, ¿sí? Entonces, seleccionan una bomba y la ponen, ¿sí? Buscamos un compresor, lo colocan, ¿sí? Y van sacando las distintas corrientes que le hagan falta, corrientes de masa, corrientes de energía, ¿sí? Corrientes de masa acá, energía, etc. No lo hago porque es sencillo eso, ¿sí? Lo que yo busco es explicarles qué es lo que pasa con estas funciones lógicas, que el ajuste ya lo han visto, el set creo que no fue explicado en los otros videos, pero básicamente hay algo en el ejercicio, ¿sí? Que es el exceso estequiométrico, ¿sí? El exceso estequiométrico es una restricción que le estamos dando al equipo, ¿tá? Nosotros le estamos diciendo, mira, de la relación estequiométrica en la cual se da la reacción, va a haber 5% más de oxígeno. Ese exceso estequiométrico, y este archivo creo que no se los cargue, bueno, no importa, ya ahora se los voy a cargar para que lo vean. Ese exceso estequiométrico calculado para ver
o sea, yo tengo que establecer una relación porque me está diciendo el ejercicio que es, no lo están viendo, perdón, disculpen. Ahí. Me está diciendo, se alimenta F3 con aire con un 5% de exceso estequiométrico, ¿sí? O sea que este tiene un 5% de exceso respecto de la estequiometría con respecto a esto, ¿sí? Que es el combustible. Entonces, ese exceso estequiométrico, para calcularlo, si yo digo que el exceso estequiométrico es del 5%, 0,05, ¿sí? Que el octano, la composición de octano es 1, porque entra octano puro, y la composición de oxígeno es 0,21, planteo que el flujo de oxígeno es lo que estequiométricamente tendría que estar entrando respecto del octano, ¿sí? O sea, 12,5 respecto del flujo de octano, ¿tá? Más lo que está entrando de octano por un 5%, o sea, más un 5% de esto, ¿sí? Ese es el exceso estequiométrico. Calculando, resolviendo matemáticamente, ¿sí? Despejando, nos queda que el flujo de oxígeno es 12,5 por 1,05, ¿sí? El 12,5 este, o 25 medios, por 1,05, que era el exceso estequiométrico, por el flujo de octano, ¿sí? ¿Qué es el flujo de oxígeno? El flujo de oxígeno es la corriente 2 por la composición de oxígeno, y el flujo de octano es la corriente 1 por la composición de octano, ¿sí? Con estas definiciones y estas composiciones, calculo, ¿sí? Y llego a la conclusión, o sea, llego al resultado de que la corriente F2, ¿sí? Es igual a 62,5 veces la corriente F1. ¿Me siguen? Sí, profe. Bien, es un balance de masa, digamos, que hicimos acá, ¿tá? Una relación entre esta corriente y esta corriente, respecto de la estequiometría de cuánto entra. Entonces, para yo decir, a ver, ¿para qué es esto? ¿Por qué? Porque si yo digo que está entrando 100 acá, acá me va a estar entrando 100 por, ¿cuánto era? 62,5, ¿sí? 62,5. 62,5 por 100, ¿sí? 6.250, ¿está? Pero si yo ahora quiero que acá entre 25 y acá mantenga esa relación, o sea que ahora que entre 50 y que en vez de entrar 6.250 entre la mitad, tendría que entrar 3.125. Para que entre 3.125 cuando acá es 50, si yo acá modifico, si no tengo una función lógica o una restricción, la cual diga, mira, cuando acá entra esto, que esta corriente o que este flujo de tal componente, etcétera, porque pueden hacerlo de cualquier forma, sea tal, ¿sí? Si yo no tengo esa restricción, acá va a seguir manteniendo el 6.250, por ejemplo. Si esto es 100, esto va a ser 6.250, pero si yo le pongo 50, acá va a seguir siendo 6.250, ¿sí? Entonces, para eso es la función set, que es esta función lógica acá. Ustedes introducen la función y no unen, digamos, no deben unir. Recuerden, igual que el ajuste, ¿se acuerdan que el ajuste era entrábamos? Está explicado para las torres, ¿sí? En el ajuste ustedes entraban y seleccionaban cuál era la variable que querían que se ajuste y cuál era la variable que buscaban como objetivo. Ah, me quedó mal las unidades. Bueno, ya cambié las unidades. ¿Se acuerdan? Bueno, en el set, ¿sí? En esta función, también es de la misma forma, digamos. Ingresamos y tenemos una variable objetivo, que nuestra variable objetivo es 2, o sea, F2, ¿sí? La corriente 2. La seleccionamos y la variable fuente, o de donde va a tomar el dato la variable 2 para ser modificada, es la corriente 1, ¿sí? La variable 1, que es la F1, ¿sí? ¿Y cuál es la modificación que nosotros queremos que haga 2 a partir de 1? La vemos en la segunda pestaña, en parámetros. En la pestaña parámetros, ¿sí? Bien, estaba viendo si estaba grabando, no me había dado cuenta. En la pestaña parámetros, fíjense que les dice que y es igual a algo por x más 0, o sea, una recta, ¿tá?
O sea, básicamente eso. Entonces, nosotros habíamos calculado a partir de esto que F2 era igual a 62,5 de F1, ¿sí? Por F1. ¿Tá? Entonces, le vamos a decir que el multiplicador, ¿sí? El multiplicador es 62,5, ¿tá? Entonces directamente va a tomar que I, como I es F2, ¿sí? Es una recta, I es F2 y X es F1, ¿tá? Fíjense que acá lo tienen. Corriente de masa 2, corriente de masa 1, en flujo molar, ¿sí? 62,5 por X es lo mismo que hicimos recién en el marcado. F2 igual a 62,5 por F1. ¿Tá? Con eso queda definida la restricción de que si yo ahora cambio acá, en vez de, por ejemplo, ¿dónde está? Flujo molar, en vez de que sea 240 le pongo 100, acá me debería tomar el valor de 6.250. ¿Sí? Sí, profe. Bueno. Vamos a ver ahora, entonces, una vez que tenemos el set, tenemos definida la relación entre las corrientes, tenemos definidos los flujos. ¿Tá? Pasamos a la bomba. La bomba, básicamente, lo que nos dice acá, perdón, donde tengo, no voy a compartir el PDF, sino que voy a seguir, abro yo el PDF y lo voy leyendo. Lo que nos dice es que comprime, ¿sí? La bomba de engranaje comprime el combustible. ¿Tá? Es una bomba de engranaje, o sea que para los que vinieron a operaciones 1, ¿qué tipo de bomba era esa? ¿Una bomba de engranaje? ¿Una bomba de qué tipo? ¿Ahí se acuerdan? No hay nadie, están todos viendo el fútbol. Pulsante, algo así. Sí, no pulsante, esa era la de diafragma. Una bomba de desplazamiento positivo. Pero bueno, no importa. Me perdí, ¿dónde estoy? Ustedes están viendo el PDF. El simulador. Sí, el simulador, ahí estoy. Entonces, ingreso a la bomba, ¿sí? Fíjense que entra la corriente 1 y sale la corriente 3. Las corrientes de energía en los equipos, en equipos como la bomba, el compresor, el expansor, ¿sí? Siempre hay que generarla la corriente, ¿sí? Porque son equipos que o trabajan con potencia, con energía, o trabajan con calor o lo que sea, entonces necesitan una corriente para calcular, ¿sí? No necesariamente esa corriente se le da el valor, si han visto los otros videos ya se los comenté, pero no necesariamente esa corriente hay que darles un valor, sino que es preferible que las calcule, porque uno muchas veces no sabe qué potencia está entregando una bomba, o qué calor, digamos, está requiriendo, qué energía está requiriendo el compresor, ¿sí? Entonces, tenemos las conexiones de la bomba, y en parámetros, ¿sí? Fíjense que ustedes pueden acá definir, fíjense que el delta P está en negrita, ¿tá? Está en negrita, significa que este valor está calculado, ¿sí? Si estuviera en azul, como está el 1 o el 3, o por ejemplo la temperatura, la presión, ¿sí? El flujo molar, si están en azul son modificables, o sea, yo puedo borrar el número acá, ¿sí? ¿Tá? Puedo borrar el número. En este punto, en parámetros, en la caída de presión aquí, no puedo, ¿sí? No la puedo borrar. Esto significa que está calculado. ¿Y por qué está calculado? Porque yo le dije, fíjense en Worksheet, fíjense que yo le dije que la presión de entrada eran 100 kilopascales, o sea, un bar, ¿tá? O una atmósfera. ¿Por qué? Porque decía que entraba el combustible y el aire entraban a temperatura y presión ambiente, o sea que está entrando a 100 kilopascales, o una atmósfera, o un bar, o como quieran, o 1013 hectopascales, ¿sí? Y está saliendo y se comprime en un valor de 10, decía, ¿se acuerdan? El ejercicio decía se comprimía en un valor de 10, o a razón de 10, una cosa así, ¿tá? Por lo tanto pasa de 100 kilopascales a 1000 kilopascales. Con esta definición,
¿sí? De decirle yo, mira, la bomba va a trabajar de esta forma. Le entra 100 y entrega a 1000 kilopascal, a 10 bares. ¿Tá? De un bar pasa a 10 bar y directamente con eso realiza el cálculo de la temperatura. Fíjense que no aumenta la temperatura del fluido, ¿sí? Pasa de 2,98 a, no sé, bueno, de 24, de 25 a 25,19. No aumenta para nada, ¿sí? Pero el cálculo de la caída de presión directamente lo hace a partir de ese dato, ¿sí? Esto tiene que ver con los grados de libertad, bueno, está explicado en los otros videos también el tema de los grados de libertad, está en el libro ese que yo les dejé, el ebook, también está explicado, creo que es el capítulo 6 que habla de los grados de libertad, es cuando si yo le diera la temperatura quizás, no sé, si yo acá, en vez de darle la presión, le doy la temperatura, también calcularía, ¿sí? Porque estoy completando los grados de libertad de ese equipo, ¿estamos? También si le doy pero no podría nunca darle temperatura y presión, ¿sí? Porque estoy sobredimensionando, estoy poniendo más datos de lo que requieren los grados de libertad y estoy sobredimensionando y el equipo, y digamos, el simulador lo que busca es cumplir con ambos objetivos y te dice, no, no puedo, o cumplo con uno o cumplo con el otro. ¿Tá? Por otro lado teníamos el compresor, ¿sí? El compresor lo mismo, comprimimos desde 100, fíjense, ahí donde pongo el cursor, desde 100 comprimimos a 1000, ¿tá? Comprimimos de 100 kilopascales a 1000 kilopascales, es exactamente lo mismo. Pero con la diferencia que fíjense la temperatura, ¿qué pasa con la temperatura del aire? Bueno, lo abro, es más sencillo me parece. Fíjense qué pasa con la temperatura. ¿Dónde estoy? Aquí. Fíjense, la presión entra a 100 y a temperatura ambiente. Pasa por el compresor, ¿sí? Pasa por el compresor, eleva a 10 kilopascales, ¿tá? Y la temperatura se va a casi 400 grados. ¿Tá? Es la zona de compresión de la turbina. En uno de los videos, que es muy gracioso, uno de los videitos, muy gracioso, está en inglés, pero muestra las pequeñas bolitas de aire como que hablan, y cuando van pasando por la turbina van calentándose, digamos, van levantando esa temperatura hasta que luego ingresan a la cámara y combustionan, ¿sí? Es una tontera, digamos, pero es lo que está ocurriendo, ¿sí? Es lo que ocurre en el compresor, ¿tá? ¿Y por qué está de esta forma? ¿Sí? Está en negrito, digamos, está como calculado y no porque yo le haya dado el dato, ¿sí? Eso porque al ingresar al mezclador, ustedes pueden definir a qué temperatura quieren que salga o, cómo quieren que salga la corriente que sale, valga la redundancia 1000 veces, cómo quieren que salga la corriente que es producto del mezclador. ¿Sí? En este caso dice igualar todo. ¿Sí? Entonces iguala todas las presiones de entrada y de salida y hace el recálculo hacia atrás de las demás. ¿Tá? Cuando se pongan a probar se van a dar cuenta de lo que me refiero. Ustedes les dan un dato de presión acá y hace todo el cálculo hacia atrás de esta corriente que no tenía presión, por ejemplo. ¿Sí? Ni presión ni temperatura, y hace el cálculo. Luego ingresa a un reactor, que este reactor, fíjense que tiene la C, es un reactor de conversión. Reactores, acá, reactores generales. En la clase que está cargada van a ver esto, ¿sí? Van a tener la explicación. Fíjense que tienen reactores generales y por otro lado tienen el reactor flujo pistón y el CSTR. Estos dos reactores, como les comenté la otra clase, les dije que estos tenían reactores cinéticos y reactores no cinéticos. Bueno, los reactores cinéticos son estos, son aquellos que necesitan de una cinética para poder ser utilizados. Digamos, ustedes necesitan tener la cinética de la reacción para poder cargarla y utilizar ese reactor. Y los demás no. Está explicado por qué no cada uno, ¿sí? Y con qué datos logran que funcione, ¿está? ¿Ven? Y cuando abren tienen distintos reactores, ¿sí? Tienen uno del reactor de Gibbs, que trabaja con las energías de Gibbs, un reactor de equilibrio, un reactor de conversión, ¿sí? Un reactor de rendimiento, y estos dos que no están explicados, digamos, porque los que más utilizamos son estos cuatro, ¿sí? Estos dos no se los he explicado. Entonces, en el reactor
Fíjense que el reactor admite o solicita dos corrientes, una arriba y una abajo. Por más que ambas corrientes, si yo ingreso acá, fíjense que las dos corrientes tienen la misma temperatura, la misma presión, pero solo una de ellas tiene flujo, ¿sí? Que es la de arriba. Es necesario que cuando usamos este reactor, es necesario sacarla a la corriente de abajo, ¿sí? Porque si no la sacan a la corriente, o sea, si yo corto esta corriente, va a dejar de calcular. ¿Ven? Se solicita una corriente de salida a pesar de que es cero. La corriente en realidad es cero, ¿sí? Pero para completar, ¿ven? Ahí calcula. Para completar, para cumplir con los grados de libertad y por el tipo de reactor que tiene dos salidas, ¿sí? Porque se puede calcular como un separador también, solicita que esta corriente sea dada, digamos, no dada en valor, sino que sea generada. ¿Tá? Reactor de compresión, de conversión, ¿sí? En el reactor, ¿sí? Tienen las conexiones, ustedes van a tener la conexión, acá lo van a ver conectado y acá pueden sacar las dos corrientes o como están explicados en los videos, ustedes si ya generaron la corriente con el número acá, pueden seleccionar cuál es. Yo podría poner las 7 acá y las corrientes lo que van a hacer va a ser cruzarse una con la otra, ¿sí? Pueden cambiarlo a eso o pueden generarlo directamente de acá, ¿se acuerdan? Con control, cuando aparece eso, ¿sí? Cuando aparece la barra azul y el cuadradito blanco, pueden arrastrar y generan la corriente. ¿Tá? En esta parte, o sea, el ejercicio decía que se lo comprime diabáticamente en el compresor de la combustión se produce en el reactor isobárico y adiabático. O sea que isobárico significa que va a salir a la misma presión, ¿sí? Van a entrar a la presión que está entrando, a 10 kilos o a 10 bares o a 1000 kilopascales, ¿sí? Y va a salir a esa presión, ¿sí? Pero el reactor es adiabático. ¿Qué significa que es adiabático? Que no debemos darle la corriente esta de energía, ¿sí? Nosotros no vamos a enfriarlo o a calentarlo el reactor, no necesita una corriente de energía. A pesar de que lo admite, como nosotros decimos que el reactor es adiabático, no debe llevar la corriente, ¿sí? Si yo sacara esta corriente, dejaría de calcular. ¿Por qué? Porque pasa a tener ahora, o sea, tiene un grado de libertad más, ¿sí? Entonces yo necesitaría darle quizás la temperatura a la que sale esta corriente para que haga el cálculo de la energía que me hace falta acá, o el flujo molar que yo quiero que salga acá, para que calcule hacia atrás la energía que hace falta para que salga a esa temperatura o a ese determinado flujo molar. No sé si estoy haciendo lío, mucho lío, si se entiende, para los que están, ¿no? O sea, al agregar una corriente más, sí o sí, necesitas como ay, no me sale la palabra, un valor más para que Sí, haga el cálculo global. debo cumplir con los grados, ¿ven? Ahí saqué la corriente de energía, ¿sí? Y deja de realizar el cálculo. Vamos a hacer otra cosa, a ver, la borro. Ahí calcula, ¿no es cierto? Tenemos todo calculado, ¿ven? Que está todo calculado a partir de la reacción, calcula acá y calcula la salida, ¿sí? Las dos salidas las calcula. Si yo le doy una corriente de energía, paso a generar un grado de libertad más, porque para que me calcule esto, yo necesito decirle que el flujo molar de alguna de las corrientes, ¿sí? No flujo másico, sino el flujo molar de alguna de las corrientes debe tener un valor, ¿sí? O la temperatura, o la temperatura de salida que yo quiero tiene que ser una. Fíjense que la presión se mantiene, ¿tá? Con la temperatura o con el flujo molar, ¿sí? Yo cumplo con ese grado de libertad, ¿sí? Y el reactor me calcula el calor. Podría decirle, bueno, el calor es cero. Vengo a calor, le pongo cero y calcula. ¿Ven? ¿Se entiende? Y calcula lo mismo. ¿Tá? Pero al decirle que el calor es cero, le estoy diciendo que es adiabático. ¿Se entiende? Sí, profe. Perfecto. Bueno, entonces, con esto, ¿sí?
Entonces estábamos en diseño, yo ya le dije que era diabático, ¿sí? No saqué la corriente, etcétera. Perfecto, pasamos a parámetros. En parámetros lo dejamos que trabaje como un separador, por eso al pedirle que trabaje como un separador, me solicita esta corriente, ¿sí? Y pasamos, y ya no, en esta pestaña en diseño ya no tenemos nada para cargar, sino que pasamos a la siguiente, que es reacciones. En reacciones, ¿sí? Ustedes acá no van a tener nada, esto lo van a tener vacío, ¿sí? ¿Qué significa? Que tienen que decirle al reactor cuál es la reacción que se va a dar dentro de él, ¿tá? Entonces, a eso me refería con el grupo de reacciones. Por ejemplo, yo tengo una sola, pero si ustedes tuvieran dos reactores y tienen 5, 4, 5, 3 reacciones, y en un reactor se dan dos reacciones y en el otro se da una sola reacción, entonces van a tener dos grupos de reacciones, ¿sí? Dos sets de reacciones, por decirlo de alguna forma. Las dos que se dan en un reactor y la única o las otras dos que se dan en el otro reactor. Entonces, en ese caso, ustedes tienen que decir, bueno, en mi reactor de conversión se van a dar estas dos reacciones o esta reacción. Listo, la buscan acá, se les va a desplegar, la seleccionan, ¿sí? Y a partir de ahí realiza el cálculo. Si todo está bien, digamos, realiza el cálculo, ¿sí? Esto está explicado, no se preocupe que está explicado en el otro video, ¿tá? Fíjense que podemos ver los resultados, ¿sí? Nosotros le dijimos que la conversión sea de un 100%, ¿sí? Y se está dando una conversión del 100%. Esto es la extensión de la reacción. Pueden ver el balance de la reacción, ¿sí? En moles de cada uno, ¿sí? En kilomoles de cada uno de los compuestos, ¿está? Sí, profe. Entonces, la salida, esto estamos viendo una turbina, ¿sí? Sabemos que el ejercicio es el de una turbina, entonces se produjo, esta es la zona de compresión, ¿sí? La primera parte, entre la bomba y el compresor de aire, tenemos la zona de compresión, luego tenemos un área, un sector de mezclado, ¿sí? Y luego la cámara de combustión. Todo esto en una turbina está todo en un espacio mucho más reducido. No es que son 3 lugares espaciados, ¿sí? Fíjense, busquen una turbina y busquen el dibujo de una turbina o en los mismos videos se van a dar cuenta a qué me refiero. Se produce la mezcla, se produce la combustión y luego esos gases, ¿sí? Nosotros esos gases los hacemos pasar por esta turbina, por este expansor, donde esa energía, o sea, los gases se liberan, ¿sí? Pero previamente generan una energía, ¿tá? Entregan una energía, ¿estamos? En este caso, energía eléctrica, porque estamos viendo el ciclo, por lo que yo les comenté, digamos, es el ciclo de una central termoeléctrica, pero podría ser energía mecánica para un motor de un avión, ¿sí? Que es exactamente lo mismo. Entonces, los gases ingresan a la turbina, ¿tá? Ingresan a la turbina y salen a una temperatura de, perdón, al expansor, ¿sí? No es una turbina, es el expansor. Ingresan al expansor o salen de la turbina, sería, porque esta sería la punta, la cola de la turbina o la parte delantera de la turbina, ¿sí? Donde los gases se expanden y se liberan a la atmósfera, ¿está? Fíjense que en el expansor, nosotros lo único que le dijimos, ¿sí? El único dato que necesita el expansor para el cálculo es el de la presión a la salida, por el ciclo de Brayton que vimos en la clase, ¿sí? Que yo les mostré el gráfico. ¿Se acuerdan que arrancábamos a una presión, aumentaba la presión de forma isobárica, ¿sí? Luego se producía la combustión, o sea, el aumento de temperatura en la combustión a una... perdón, voy de nuevo. Arrancábamos a la presión atmosférica, luego se realizaba un aumento de presión de forma isoentrópica, dije isobárica, de forma isoentrópica, ¿sí? Luego se producía la combustión en la cual se mantenía la presión constante, ¿sí? Esa presión generada se mantenía constante, ¿sí? Y aumentaba la temperatura, que es lo que ocurre acá, ¿sí? Y luego de ese aumento de temperatura teníamos una presión aumentada previamente, que venía constante en la reacción, y pasamos a un punto de presión
al punto de presión inicial, ¿sí? Que es la presión ambiental, pero a una temperatura aún todavía alta, ¿sí? Con pérdida, con entrega de energía, ¿sí? Con el calor entregado, pero a una temperatura mayor, digo, que la temperatura ambiente, ¿sí? Sería imposible que los gases que están saliendo a 2000 y pico de grados acá, 2238, ¿sí? Que están entrando al expansor a 2238, salgan a temperatura ambiente. O sea, si yo quisiera que salgan a temperatura, es probable que me deje de calcular y haga lío, pero por ejemplo, esto es presión ambiente, ¿no? 100 kilopascales o un bar. Yo borro y le digo, bueno, que salgan a 25 grados. No calcula, ¿sí? No le da para calcular. Además tengo este ajuste, no puedo hacerlo porque tengo el ajuste en realidad. Debería borrar el ajuste, pero bueno, se me va a hacer lío. Pruébenlo ustedes, hacer que los gases que ingresan acá al expansor a 2240 grados salgan a 25 grados, a 298 Kelvin. Fíjense la presión que van a tener acá, o sea, no les va a calcular, no les va a dar la entalpía, la eficiencia del expansor no les va a dar, ¿sí? No hay forma que funcione ese expansor, ¿sí? Entonces, cerrando una parte, nosotros, ¿qué es lo que sabemos del ejercicio? Sabemos que viene a una presión y que los gases, ¿sí? La corriente 8, van a salir a presión atmosférica. Lo que no sé es a qué temperatura. Listo, yo para que calcule, le doy la presión, ¿sí? Le doy la presión ambiente y hace el cálculo de la temperatura de salida, ¿sí? 1500 grados, y este calor, ¿está? Esta energía, ¿sí? Denme un segundito que voy a cambiar. ¿Dónde está Tools? Profe, ¿el ajuste con respecto a qué lo está haciendo para entender esa parte? Ahora lo vemos, no termine, Diego. Dale, No, no, Víctor. no lo expliqué al ajuste. Ahora te lo coso, ahora lo explico. Ahí está, kilowatt. No, megawatt. Ahí está. Kilowatt. Déjenme ver. Kilowatt. No, ¿por qué no lo tomo? No. ¿Por qué no lo tomo? Ahí lo explico, Diego. Un segundo. Creo que no puso guardar preferencias, profe. No, Y ahí por- está. Ahí lo cambié. Es acá. Ahí está, en mega. Ahí está el megawatt. Bien. Entonces, sin tener en cuenta el ajuste, sin tener en cuenta qué está ocurriendo acá, nosotros decimos, bueno, los gases del expansor o los gases de la turbina, ¿sí? Salen a presión ambiente, ¿tá? Salen a 100 kilopascales. A partir de ahí lo que hace es calcular la energía que entrega para que baje la presión, digamos, de 10 kilopascales, de 10 kilos por centímetro cuadrado o de 10 atmósferas a una atmósfera, ¿sí? Para que pase de 10 a una atmósfera, entrega tanta energía, que en este caso son 140 megawatts, ¿tá? Emitiendo gases a 1527 grados, ¿sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, Sí, profe. profe. Bien. Entonces, pero el ejercicio, y voy a buscar el ejercicio, lo comparto así lo vemos, el ejercicio, bien, que se borró, qué bárbaro, ahí está. El ejercicio dice, si un proceso genera 140 megawatts, ¿sí? Megavatios, ¿cuánto combustible consume? ¿Tá? El ejercicio, cuando ustedes lo calculen, se van a dar cuenta que para la presión,
dándole una presión de 100 kilopascales, ¿tá? La temperatura es probable que sea esta, o no, o más baja o más alta, ¿sí? Pero el flujo de energía, ¿sí? No es 140 watts. En este caso está calculando 140 watts. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo el ajuste, le estoy diciendo, o sea, estoy haciendo un ajuste para que sean 140 watts de energía los que entrega. ¿Tá? ¿Cómo hice ese ajuste? Ajusté la variable, ¿sí? Fíjense, yo quiero que la variable que se ajuste, ¿tá? sea la 1. Sea la 1, que es el combustible, porque el ejercicio me está diciendo eso, me está diciendo cuánto combustible se consume cuando quiero tener 140 megavatios de energía. ¿Me explico? Entonces, la variable a ajustar, ¿sí? es la 1, que es la F1, que es la corriente de combustible, ¿tá? De octano. ¿Cuál es la variable objetivo? ¿Sí? Es la energía acá. Es la energía entregada por la turbina, ¿sí? o en el sector del expansor. ¿Me explico? ¿Y cuánto quiero que sea ese valor acá? ¿Cuánto quiero yo que sea el valor que entrega de energía la turbina? Y yo quiero que ese valor que entrega la turbina de energía sean 140 megas, ¿sí? Que es lo que dice el ejercicio. Con ese ajuste, obviamente resolviendo aquí los parámetros, ¿tá? Ustedes recuerden, fíjense los cálculos de las torres, ¿sí? Cómo se realizan los ajustes, que hicimos ajustes de calor a partir de la cantidad del flujo másico que queríamos que salga de vapor o de líquido. A partir de ese flujo másico que queríamos que salga, nosotros decimos, bueno, quiero que salga este flujo másico y que se modifique el calor. ¿Tá? Entonces se modifica el calor para obtener ese valor que yo le dije, ¿sí? Que en este caso es acá la energía, para obtener ese valor de flujo másico. ¿Tá? Eso está explicado cuando expliqué la parte de las torres. Entonces, fíjense entonces que al pedirle ese ajuste y decirle que cumpla con esta especificación de 140 megas, ¿tá? Le digo, quiero que sacan 140 megas, entonces lo que hace es cambiar el combustible. El combustible nosotros habíamos arrancado con 100 moles, ¿sí? de flujo molar, 100 kilomoles hora. El ejercicio dice, se alimentan 100 litros horas de octano, bueno, está en litros, nosotros usamos 100 kilomoles hora. 100 litros de hora de octano, debería ser la modificación ahí, pero no importa, ustedes úsenlo como 100 kilomoles hora, ¿tá? Entonces, yo arranqué con 100 kilomoles hora, y para esos 100 kilomoles hora me calculaba una determinada potencia. Cuando yo le doy el ajuste y le digo, bueno, ahora quiero que la potencia o que la energía entregada sea 140 megas, ¿cuántos kilomoles hora de combustible me vas a necesitar? ¿Sí? O necesita el sistema. Entonces, dándole ese ajuste, lo que hace es, dice, bueno, ¿querés 140 acá? Listo, calcula hacia atrás el combustible. Con ese cálculo de combustible, como ya tenemos seteado la relación de ingreso de estas dos corrientes, también realiza la modificación de esta corriente, ¿sí? Y la recalcula. ¿A partir de qué? A partir del set o de la especificación que le dimos, ¿sí? Ahora, sí, Diego. Quería consultarle justamente del set. Cuando ahí ¿Del? selecciona Perdón. ¿Del C? Ah, del set, sí, ahí te del entendí. set, justamente. Perdón, sí. Quería consultarle principalmente qué selecciona, si selecciona flujo molar o cómo se selecciona en esa parte. Sí, seleccionás la variable. En este caso, nosotros lo que buscamos es el flujo de la corriente directamente. Pero, mirá, selecciona la variable. Básico como molar. Sí, ahí ¿estás viendo ahí o no? Sí, sí. Bien, yo ahí lo que hice fue, fíjate, seleccionar variable, vos acá vas a tener vacío,
¿sí? No vas a tener el 2. O bueno, Sí. seleccionar variable, seleccionas la corriente 2, ¿tá? Que es tu variable objetivo, y buscas el flujo molar. Vos podrías buscar también el flujo másico o el flujo molar por componente, por ejemplo. Vos decís, bueno, de la corriente 2 yo quiero que sea el flujo el que se modifica, ¿sí? O Ujú. el que se... A ver, tendrías que tener establecida la relación, tendrías que tener establecida la restricción esa que está en MATCAD, la tenés que tener establecida en función de los componentes. En este caso, está en función del el flujo molar de la corriente, por eso usamos molar flow, ¿sí? Pero si vos tuvieras esa relación en función de los flujos molares de cada componente, ¿sí? Podrías hacerlo a partir del componente, component molar flow. Entonces, bueno, vas a hacer a partir de un componente, listo, tenés que seleccionar cuál de los componentes es el que querés que se modifique, ¿sí? Pero Entiendo. en este caso es flujo molar, ¿está? Listo. Gracias, profe. Perfecto. Y para la otra es lo mismo. Bueno, acá tiene la 1, no puedo cambiarlo, porque si lo cambio me va a tirar una raya para atrás, pero si directamente le dejo si cambio acá me va a hacer que la 3 se conecte al set, me va a hacer un lío, por eso no lo toco. Pero pruébenlo, no es difícil, digamos, básicamente es decirle, mira, esta corriente depende de esta en esta proporción, nada más. ¿Sí? Listo. Con eso, entonces, vamos a ver el ejercicio, ¿sí? Fíjense, yo obtengo 140 megas, ¿sí? Con un consumo de combustible de 240,7 kilomoles hora, ¿está? Entonces, si vamos al ejercicio, que voy a tener que abrirlo, sí, porque está todo borrado. No, me equivoqué. Es este. ¿Sí? Si vamos a este ejercicio, vamos a buscar, este es el que este es el hecho en integración 3, ¿sí? Los cálculos, si vamos a la potencia, digamos, a las temperaturas, por ejemplo, voy a ir de nuevo al simulador. Yo quiero que salga a 140, está saliendo a 100, o sea, no que salga, sino yo quiero que entregue 140 megas de energía, ¿sí? Megavatios de energía, me entrega 140. ¿A qué temperatura salen los gases? 1527 grados, ¿sí? Con un consumo de combustible de octano de 240,7. ¿Tá? Si vamos al PDF, vemos que la temperatura de salida, que en mi caso era 1527, aquí es 1566, ¿sí? Una temperatura bastante cercana, con una potencia que entrega la turbina de esta, ¿sí? No, perdón, No, más no, abajo. perdón, sí, acá. Sí, bueno, 173, esto está desactualizado, exactamente, ya me parecía que estaba desactualizado. Entrega 173 megas, que que el ejercicio pide 140, ¿sí? Y un consumo de combustible, ¿dónde está? ¿Lo vieron? Acá está. Y un consumo de combustible de 2,405, o sea, 240,5 kilomoles hora, ¿tá? Que con nuestro cálculo acá, que para nosotros nos decía que, ahí se ve en el curso, cuando pongo el curso, ven, 240,7 kilomoles hora, ¿sí? ¿Se entendió más o menos lo que hice, la relación que hice? Yo ahora les subo, fíjense si ustedes lo tienen al ejercicio, porque deberían tenerlo, si han hecho integración 3, es muy probable que lo tengan, y traten de compararlo con, yo ahí me acabo de dar cuenta que dice 100 litros horas, debería ver el cálculo de las 100 litros horas, modificándolo para ver cómo calcula y cuánto da, ¿sí? Probablemente tenga un pequeño error ahí, ya lo voy a modificar, pero ustedes fíjense de hacerlo el ejercicio, ¿sí? Con los datos que tienen y compararlo con el que ya han hecho en integración 3,
para ver cómo les da, ¿sí? Pero recomiendo ver primero el video que ya está cargado y luego este, que bueno, algunos estuvieron presentes viéndolo, eh, para terminar de entender, ¿sí? Y hagan la comparación. El jueves que viene, bueno, yo voy a estar de viaje la semana que viene, ¿sí? Pero me conecto un rato, las 9 por ahí, cuando yo calculo que a las 6 voy a estar desocupado, así que me voy a poder conectar a las 9 menos 20 y hacemos una clase, ¿sí? Yo para la otra clase les voy a subir ya la clase de intercambiadores, eh, y hacemos una pequeña clase ahí de consulta y bueno, me comentan cómo les fue con esto, si tienen dudas sobre las torres, etcétera. Yo voy a tratar de solucionarles el tema a los que están teniendo problemas con el simulador, con la carga de los datos y con el ejercicio que no se los toma y todo eso, para, para que puedan solucionarlo y empezar a usarlo, ¿sí? Queda alguien de los 45 que arrancaron, si me fueron 20. Acá estamos, Pacho. Pacho, una Bien, bien. consulta. Ahí vos decías de probar con los litros hora. Sí, Con la relación de ajuste que hiciste, ¿no sería lo mismo? Porque te redefinen los valores de vuelta. Por claro, más. habría que, sí, es probable que sí. Vos decís de la modificación, hacer la modificación. Claro, sí, por más que hagas la modificación inicial de pasar bien los litros hora a mol hora, Sí. con la relación de ajuste te va a redefinir los parámetros de vuelta, las, las corrientes. Ah, sí, bueno, sí, 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 es verdad, no va a hacer falta, no va a hacer falta. Compárenlo, fíjense cómo lo habían hecho, porque yo no revisé, no tengo el Excel, el MATCAD, como para ver qué hicieron, pero entiendo que en algún punto se debería en el ejercicio de MATCAD modificar la energía, ¿sí? Y que calcule los demás parámetros. Yo vi que estaba el 140 mega planteado en el ejercicio. Ven que está como valor inicial, por acá estaba, donde lo vi. Que no Acá está está. con- profe, ¿Cómo? que no Ah, no está estoy con- con... No, no, me fui al PDF para verlo nomás. En la última página, una de las últimas páginas, está planteado como valor inicial a partir del cual calcula esa potencia. Y termina con una potencia de 173 megas. Eh, Tendría que revisarlo porque a lo mejor lo han actualizado al ejercicio. Pero bueno, si pueden, hagan también ustedes este trabajo, ¿sí? De revisar qué cálculos habían hecho ustedes y ver cómo les da para de paso practicar, ¿sí? Ahí están, los Perfecto, pocos profe. que quedan. ¿Hace mucho que cambiaron el ejercicio o ajustaron algo? Pregunto por las dudas porque hace mucho que no cursé integración 3. No, no, el ejercicio es el mismo que tuvieron ustedes en Integración 3. Digo, Perfecto. el cálculo que está hecho, yo lo debo tener del 2019. No sé si ahora habrán hecho alguna modificación. Revisen el que tienen ustedes, no hay problema, y yo me voy a actualizar para ver si han modificado algo en los cálculos. Listo, listo. ¿Ah? Después de última les muestro el que, si se modificó algo, les muestro la modificación que hicieron. ¿Sí? Pachu, Listo. Listo. Sí, David. te comento, yo conseguí el libro Sino en PDF. Ajá. Si lo querés, si te hace falta, porque vos dijiste que no lo conseguías. No, yo siempre que busqué piratear, ¿viste? Encontraba solo el capítulo 11 y el capítulo 1, nada Sí, más. a mí me pasó al principio así y Ajá. después buscando un poquito más profundamente en otros lados lo encontré. Ah, Por mira, eso, muy bien. si te hace falta, Tenemos un hacker acá en el caso. Sí, ponele estaría que en español o está en inglés. en Pues español. lo tengo en inglés. Ah, bueno, estaría bárbaro. Estaría bueno si podés compartirme un link de Drive de última y después cargamos ese link para que todos tengan acceso, si te parece. O yo genero un Drive Dale, y, no, y les cargo el yo lo link. tengo subido en un drive mío. Ajá. Ahora te lo paso por el chat del Zoom. No, pásamelo por mail, porque no nos piden que no pasemos a través del chat, que no nos pasemos link.
Dale, dale, entonces ¿Ah? te lo paso al Pásamelo, mail. dale, pásamelo por un correo y yo después le subo el link para que todos tengan acceso al libro. ¿Está? Dale, Pacho. Buenísimo, David. Gracias por comunicarlo. Listo, chicos. Los dejo que vayan a ver el partido tranquilo. ¿Sí? La semana que viene nos vemos el jueves y bueno, les voy a ir subiendo. Vieron que les subí un par de ejercicios de Torres. eh, no se los subí resueltos todavía, pero bueno, tienen como para ir ensayando ahí e intentando aquellos que les funciona el simulador. Listo, profe. Bueno, listo. Nos vemos, chicos, que descansen. No, profe, Nos vemos, igual. Pacho. Saludos. Chao, Hasta luego. profe. Nos vemos. Adiós. Nos vemos.